A 2 minutos y con Bruce Springsteen vámonos, Gonzalo, a los Estados Unidos porque Born in the USA se cumplen 100 días del gobierno del presidente Donald Trump y por supuesto muchos análisis sobre cómo ha cambiado los Estados Unidos y el mundo. Porque pues estos 100 días a mí me han parecido un año, no 100 días, sino un año. Y además este año ha pasado de todo, Camila, no solo con Estados Unidos, qué año tan complejo y apenas es 29 de abril. Exactamente, pero justo hoy el presidente Donald Trump, en donde cumple los 100 días de mandato, Gonzalo, ¿cómo es eso que planea aliviar el impacto arancelario sobre los fabricantes de automóviles en los Estados Unidos? Que realmente la política que ha generado mayor controversia es lo que anunció sobre los aranceles en ese país. Pues Camila, creo que el señor está entrando en razón frente a las llamadas telefónicas que ha tenido de empresas estadounidenses ante la guerra arancelaria que ha comenzado Donald Trump. En un momento lo mencionábamos, se reunió con los CEOs de Walmart, de Target y de Home Depot, pero también las grandes empresas ligadas al sector automotriz, como por ejemplo General Motors, Ford o Jeep, también levantaron el teléfono y hablaron con el presidente Donald Trump, o en este caso con gobierno o con miembros cercanos al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué pasa, Camila? Se espera que el día de hoy el presidente Donald Trump anuncie un alivio a los aranceles que tienen que ver con algunas partes que se importan a los Estados Unidos y que benefician a los empresarios y a las compañías estadounidenses. ¿Por qué? Porque lo que le dijeron a Donald Trump, por ejemplo, General Motors, Ford y Jeep, es que el aumento... Se me fue Gonzalo. Se le está yendo la señal. Vamos a ver si la recuperamos. Mientras recuperamos la señal de Gonzalo, estamos viendo ahí las imágenes de cuando se dio la posesión de Donald Trump el primer día, hace 100 días, entrando junto a Joe Biden al recinto en donde se iba a dar pues la declaración del nuevo mandatario de los Estados Unidos, que ha amenazado mucho con aranceles a China, a Europa, al resto del mundo, pero todavía esos aranceles no han entrado en vigencia, Lucas. Los de China sí. Los del resto del mundo no. Los del resto del mundo, acuérdese que, esto era una guerra, entre comillas, mejor dicho, Donald Trump dijo, ustedes nos cargan a nosotros, yo los voy a cargar a ustedes. Anunció aranceles, una base del 10%, que es el que tenemos aquí en Colombia, y para 60 países, que decía Donald Trump son los que tenían el trato más injusto, anunció ese 2 de abril, que llamó el Día de la Liberación, aranceles que, acuérdese, Camila, iban un 47% para Vietnam, un 20% para la Unión Europea. Finalmente, el 9 de abril, estábamos aquí sentados cuando anunció una pausa de 3 meses en esos aranceles, y todo el mundo, salvo China, tiene ese arancel base del 10%, pero China 145%. Pero mire, sobre los 100 días de Donald Trump se dan también en medio de una controversia, Sebastián, en donde explíqueme si sí o si no, porque salió el equipo de Donald Trump a criticar algunos informes que sugieren que Amazon, que es la página de internet que utilizan mayoritariamente los norteamericanos y ya se ha expandido a otras partes del mundo, pero principalmente los norteamericanos son los que la usan para pedir todo, el mercado, los libros, la ropa, lo que usted quiera piden a través de Amazon, que supuestamente Amazon le iba a mostrar a los consumidores cuando fueran a comprar. Entonces, mire, esto sin los aranceles de Trump le vale, no sé, $20. Con los aranceles de Trump le vale 80. Entonces, eso obviamente es como un mensaje muy fuerte hacia los consumidores. Eso finalmente Amazon sí lo iba a hacer, no lo iba a hacer. ¿Cuál fue esa confusión? Pues vea, hemos hablado con Gonzalo esta mañana y no hemos encontrado nada oficial de Amazon ni cosas que a uno le hagan indicar que va a ser efectivamente una política en la que Amazon va a desagregar el precio, diferenciando el costo del producto con el arancel. Pero parece que la Casa Blanca, Camila, se toma en serio y lo da como una noticia, porque a falta de una confirmación de Amazon, lo que hace la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se pronuncia así, Karoline Leavitt, dijo en rueda de prensa que habló con el presidente Trump sobre este tema y los dos creen que es un acto muy hostil de Amazon con los Estados Unidos y que les parece inadecuado. Y se pregunta, una pregunta retórica que hacen, ¿por qué no lo hicieron con Biden cuando la inflación saltó a su nivel más alto en los últimos 40 años? Entonces critican a Amazon, pero por el momento no hay nada oficial. Ahora, pues yo creo que esto no es algo muy novedoso ni muy nuevo. Esto lo hacen muchas empresas. Por ejemplo, acá en Colombia, usted compra un tiquete de avión y
todas le desagregan el costo del tiquete y después le ponen tasas, impuestos y regulaciones y se lo diferencian y al final le sale el total. Entonces, si esto lo van a hacer, pues no, lo hacen muchas empresas, pero todavía no hay confirmación oficial. Pero fíjese usted que esto obviamente es un mensaje importante porque Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que no dejó que el Washington Post escribiera el editorial apoyando la campaña de Kamala Harris como querían hacerlo y decidieron que el editorial era no vamos a meternos a apoyar ningún candidato porque creemos que hoy en día los apoyos editoriales ni suman ni restan, pero obviamente se interpretó como que el señor Jeff Bezos no quería enfrentarse a la administración de Donald Trump y estuvo presente en la posesión del presidente Trump al lado de Mark Zuckerberg, al lado de Elon Musk, entre otros de los empresarios que asistieron. Acuérdese que esa posesión, una buena parte se financió con fondos privados, se hizo como una gran bolsa en la que muchos multimillonarios aportaron y Jeff Bezos aportó para esa bolsa de la asunción de Donald Trump $1 millón. Y aquí entonces algunos empresarios que acompañaron antes de estos 100 días que han pasado del gobierno Trump, Gonzalo, pues hoy están diciendo aquí la cosa nos puede terminar afectando a nosotros en nuestros propios negocios. Para aclarar el tema de Amazon, Camila, eso surgió tras una pregunta que le hicieran a la señora Catherine Levitt en una rueda de prensa esta mañana. Un periodista le dijo, mire, está sonando esto como información. Y ella dijo, bueno, ya hemos conocido estos informes que no se han publicado, que no son oficiales, porque lo que se había conocido es que Amazon, a través de su plataforma Amazon Hold, que es, digamos, una ramificación de la empresa que vende productos a muy bajos precios, habría o tenía pensado poner algunos costos agregados a importación de algunos productos, no de la página que conocemos nosotros como Amazon. Y a partir de esa información fue que se le hizo la pregunta a Catherine Levitt y Amazon ha dicho, eso es falso, nosotros no vamos a poner ningún tipo de información en la página web de Amazon, ni tampoco en las otras subsidiarias, entre comillas, de la compañía sobre los costos de importación de los productos que vienen de fuera de los Estados Unidos. Pero le comentaba con respecto al tema de los de la firma que va a dar hoy el presidente de los Estados Unidos a una reducción de aranceles, es que, Camila, los tres grandes del sector vehicular en los Estados Unidos, como dije, General Motors, Ford y Jeep, le dijeron a Donald Trump, si los aranceles va a aumentar el costo de los vehículos que fabricamos en $45,000 millones. Eso es inviable. Por ende, lo que se conoce para el día de hoy es que esa orden ejecutiva incluirá que no se les cobre aranceles ni al aluminio ni al acero a las compañías ligadas al sector automotriz dentro de los Estados Unidos. 11 de la mañana, 10 minutos. Y otra de las cosas que generó los 100 días del presidente Donald Trump, Gonzalo, acá usted tiene una apuesta que pagarme, yo aquí voy a cobrar las mías, porque usted dijo cuando yo le dije que Mark Carney era el nuevo primer ministro de Canadá en reemplazo de Justin Trudeau, usted me dijo, usted está ensillando las bestias antes de tenerlas listas porque este señor todavía no se sabe si de verdad va a reemplazar a Trudeau, las encuestas le dan que no va a ganar. Yo le dije, mire, por cuenta del discurso que está teniendo Mark Carney en contra de Donald Trump, hay uno que fue magistral de 1 hora, que lo invito a escucharlo, ya los había invitado a ustedes a escucharlo después de que Trump anunció las tarifas, en donde dice lo que está pasando en el mundo y las repercusiones que va a tener estas políticas de Donald Trump sobre cómo vamos a vivir ahora en este planeta en términos geopolíticos, pues dio para que el señor Mark Carney, a pesar de que todos en el Partido Liberal canadiense lo detestaban, los conservadores iban a ganar, el señor hoy es el reemplazo de Trudeau. Usted me dijo que no, yo le dije que sí. Entonces aquí estoy cobrando mi apuesta. Muy bien. Cobre la apuesta, Camila, porque usted sabe que esa decisión obviamente influyó mucho sobre lo dicho por Donald Trump. En octubre no estaríamos hablando de eso, pero bueno, obviamente eso fue en octubre, las cosas cambian como la política. No, pero en octubre en octubre Carney no reemplazó a Trudeau. No, yo lo porque sé, fue año que Carney reemplazó a Trudeau y usted me dijo, no señor, el señor va a ser primer ministro solo por un mes. Y le dije, señor, va a ganar las elecciones. Y usted me decía, las encuestas dan que no, que todavía tiene muchos puntos para repuntar a los conservadores. Eso decían las encuestas. Claro, eso decían las encuestas, pero mire lo que pasó con Trump y lo que estaba pasando con los canadienses, que empezaron a despertar un espíritu supremamente nacionalista de comprar canadiense, porque lo que hizo Donald Trump con los canadienses sí fue un poco injusto, que los acusó del tema del fentanilo y por Canadá esa frontera no entra nada de fentanilo, o muy poquito. No solo el ataque de Trump, sino un poco la respuesta a los conservadores
que no fue apoyar, digamos, al gobierno de turno o atacar a Trump, sino alinearse con Trump. Y era Gonzalo, pues sí es cierto, uno ve las encuestas, un gobierno muy desprestigiado, con unos problemas fiscales muy grandes, pero la gente, pues al ver que los conservadores se alinearon con Trump y no con el país, pues vea cómo respondieron, se volteó, la opinión pública se volteó en 45 días. Por eso les dije yo que estoy cobrando mi apuesta, porque yo les dije que el señor Carney iba a ganar. Yo le dije, él me dijo aquí, no señor, me lo dijo Gonzalo, cuando reemplazó a Trudeau y le dije, llegó el nuevo primer ministro y me dijo, ese señor va a estar solo un mes, y le dije, ese señor va a ganar las elecciones, y usted me dijo, no, porque las encuestas dicen otra cosa, y le dije, esperemos a ver. Bueno, pero esperemos a ver, usted se adelanta, si las encuestas dicen y usted no le cree, pues, ¿qué le puedo decir? No, pues no les creí en ese momento, porque las encuestas son la foto de ese momento, pero le dije, accionar de Donald Trump va a generar una reacción en otros países y políticas en otros gobiernos, y Canadá es la muestra de eso. Este señor lo detestaban en el Partido Liberal, claro, lo detestaban, pero Camila, lo que pasa es que usted pero lo que le estoy diciendo es, le dije en ese momento que el señor iba a ganar, y Gonzalo me dijo, no, van a ganar los conservadores, por eso estoy cobrando mi apuesta. Bueno, pero muy bien, cobre lo que quiera, que cuando yo tenga que cobrar, se lo voy a cobrar. En este programa nadie paga, Gonzalo. A mí me no, aquí nadie paga absolutamente nada. Pero, a ver, Camila, entendamos lo siguiente, para poner en contexto los siguientes. Los liberales no tenían ninguna posibilidad antes de la llegada de Donald Trump. Correcto. Ninguna posibilidad. Así Perfecto. es. Llega Donald Trump, el señor utilizó un discurso revanchista hacia Canadá, y sumado a la pésima gestión de Justin Trudeau, este señor Carney llega, se aleja de Justin Trudeau, no lo menciona nunca en su campaña electoral y empieza a darle palo a Donald Trump. Cambian los números, porque hay que decir que los conservadores en octubre e incluso en diciembre estaban 20 puntos por encima de los liberales. Lo cierto del caso es que quien llega a gobernar, Sebastián, eso sí hay que destacarlo, es un hombre que sabe mucho de economía. Pues claro, viene del Banco Central. Fue el de Inglaterra y de Canadá. Exactamente. ¿no? De ambos dos. Entonces, lo que sí hay que entender, Camila, lo que sí hay que entender es que los conservadores no solo pierden la mayoría, obviamente los liberales no obtienen la mayoría absoluta dentro del Parlamento, los conservadores pierden mayoría y además el líder conservador pierde su silla dentro del Congreso canadiense. Ahora bien, Camila, usted dice, Matt Kearney, el gran discurso, el hombre de 60 años, el banquero que viene del sector privado, que va a ayudar. No, pero también del sector público, porque estuvo en el Banco Central. O sea, mejor dicho, es un señor que sabe mucho de economía, por eso fue gobernador del Banco Central. Y le voy a decir una cosa antes de que usted siga con lo de Matt Kearney. Ustedes dicen que una pésima gestión de Justin Trudeau. Yo no creo que se pueda calificar como pésima la gestión de Justin Trudeau cuando el señor estuvo 10 años. Estuvo ganó 3, es que eso lo dijo Gonzalo. Estuvo 3 elecciones ganando seguidas el señor Trudeau en Canadá. Obviamente cuando usted lleva 10 años, pues cualquier gobierno se desgasta. Al final obviamente se empiezan a hacer las cosas no tan bien y la popularidad va bajando. Pero yo no creería que se pueda calificar de pésimo el gobierno de Justin Trudeau cuando estamos hablando de 10 años. Le hago una consulta, Camila. ¿Por qué Justin Trudeau renuncia en enero cuando las elecciones se tenían que hacer en octubre? O sea, explíqueme usted. No, pues porque la popularidad no le daba, porque era un gobierno que estaba desgastado, pero después de 10 años. Es que después de 10 años eso no se puede olvidar y es importante también dar ese contexto. Yo puedo entender el desgaste que pueden tener los gobiernos, obviamente, pero de allí a renunciar, pues renuncia porque se le iba a armar un quilombo, Camila. Renuncia porque perdió la popularidad. Renuncia porque incluso perdió a líderes, o más que líderes, a miembros del Partido Liberal dentro del Parlamento. Justin Trudeau renuncia el 6 de enero, a sabiendas que en octubre, el 20, tenía elecciones. Y él fácilmente podía decir, el sustituto va a ser el señor Carney, como escogió al final el Partido Liberal. Lo cierto del caso es que Trudeau renunció. Y eso es un fact, es un hecho. ¿Y renuncia por qué? Porque al final su gestión no fue la mejor. Y Sebastián lo acaba de decir. Eso no quiere decir que de 10 años haya su gestión sido mala. Eso sí me vuelve la pena. Una década es muy complicada de resumir en una línea y habrá... Pero sí, digamos que hay una preocupación económica por los números que se entregan, que son complicados. Y en ese sentido, pues los conservadores lo tenían bien. Y yo creo que Gonzalo muy torpes porque es que Trump se mete con el país de una manera pues muy íntima para el ciudadano. Porque usted al decir, queremos que Canadá sea el estado 53 de los Estados Unidos... Yo creo que cualquier político que está en campaña pues tiene que defender al país y no ponerse al lado de la amenaza. Y ellos se pusieron del lado de la amenaza. Inexplicable.
Pues ahí está, ganó el señor Mark Carney, otra de los efectos de los 100 años, de los 100 días del gobierno de Donald Trump. Algunos les parecen como si fueran 100 años, ¿no? Algunos dirían, pero este señor vamos a ver y sobre todo cuál va a ser su política económica en Canadá, y les voy a mandar el discurso porque estoy segura que no se lo han visto, pero este señor es producto, entre otras cosas, su triunfo de los 100 días del gobierno de Donald Trump. Que si Donald Trump no hubiera aplicado las medidas que aplicó en estos 100 días, que muchos no se esperaban fueran a ser tan drásticas, incluso los propios empresarios que acompañaron su mandato, los conservadores serían los que hubieran entrado pues a ganar y a reemplazar a Justin Trudeau. Y el señor Trudeau pues también renuncia a Gonzalo, porque eso pasa en los sistemas parlamentarios. En los sistemas parlamentarios eso sucede, a diferencia de los sistemas presidencialistas, que los primeros ministros pues se retiran cuando pierden el apoyo del parlamento, como le pasó a Trudeau después de 10 años. Es que 10 años se desgasta cualquier gobierno. 11 de la mañana, 18 minutos. Hacemos una pausa local y ya regresamos a Mañanas Blue.